el que gobierna, gobierna en el caos. Y eso es lo que está sucediendo en el gobierno de Gustavo Petro, que para mí, esto es mi opinión personal, no es otra cosa más que una toma guerrillera lenta, una toma guerrillera blanda. Hola gente, bienvenidos a Sigue 60 Podcast. Hoy con nosotros Julio Nava. Sí, ese Julio Nava músico, hoy va a estar con nosotros para contarnos su transición entre músico a candidato a la Cámara por el Valle. Así que quédese, nos va a contar de eso, nos va a contar de su pelea con Levy, nos va a contar de su opinión política por Petro, por la izquierda y la derecha. Va a estar bueno, quédese. Esto es @Sigue60 Podcast y por favor, ya saben, denle like, compartan, eso no les quita nada, sean buenas personas y empezamos. Bienvenidos a Sigue 60 Podcast, un espacio con humor para hablar de historias reales, cagadas y crecimiento. Aquí no somos dueños de la verdad, pero la estamos buscando. Hola a todos, bienvenidos a Sigue 60 Podcast. Hoy conmigo un músico, porque el que es nunca deja de ser, un gran músico colombiano. Y hoy estamos con él para contarnos una faceta diferente y también esa transición de facetas. Así que denle la bienvenida a Julio Nava, próxima persona en la Cámara. Representante de la Cámara por un Valle fantástico, centro democrático cada día más rejuvenecido, más refrescante y desde luego con un ánimo de poder servirle a la gente. Eso me encanta, Julio. Empecemos por eso. Me encanta eso, el saber que en la política se necesita estar refrescando y bacano que llegue alguien y que esa sea una de las propuestas. A mí me molesta mucho cuando la gente no entiende la palabra refrescar porque creen que no tiene un valor real y creo que de por sí tiene todo el valor del mundo y es el traer un concepto nuevo y traer propuestas nuevas, algo que de por sí necesita bastante cambio. De acuerdo, ¿no? Pues mira que hace poco, te estoy hablando hace 15 días, tuve la oportunidad de estar en un pequeño recorrido por Cartago, Guadalajara de Buga y estuvimos acá en Cali en el sector de Agua Blanca, que para la gente que no conoce pues es uno de los sectores que más dificultades tiene porque toda la guerra atrajo la diáspora de personas desplazadas a lo que equivocadamente creo que llaman cinturones de miseria, más como la oportunidad que Cali le ha brindado a toda esta guerra de alojar y acoger a todas estas personas y darles oportunidades de trabajo, ¿no? Estaba precisamente con el presidente Uribe, expresidente Uribe, pues porque hay muchos que se molestan cuando uno le dice presidente Uribe, es más por honrarlo que por cualquier otra cosa. Él dentro de los discursos estaba diciendo que el Centro Democrático, hombre, pensar que ha sido una deidad y que no se han cometido errores es un absurdo, ¿no? En la política, por el contrario, se tiende a cometer muchísimos errores porque se está trabajando con dinero de otros para repartirle a otros y también a la clase política y eso siempre va a generar corrupción. Pero él hacía mucho énfasis en que se cometieron muchísimos errores, pero el país venía creciendo, ¿sí? La oposición que se empezó a dar con el gobierno actual de Gustavo Petro, creo que partió de dos puntos, no solo el tema económico y cuando ya le empieza a evidenciar su comunismo en medio de ese socialismo disfrazado utilizando la democracia como una escalera para después patearla, romper los puentes e ir cumpliendo esa agenda postmarxista. Empezó a ver lo que yo considero que ha sido más grave y en lo que yo principalmente me opongo al gobierno de Gustavo Petro, que es en tratar de corromperle el corazón a los colombianos, de empezar a hacer creer que la ausencia de la meritocracia, el bandidaje, la ausencia de la disciplina, la ausencia de incluso de las experiencias de las personas que están a cargo del Estado, le abrió a la gente esa posibilidad corruptora en la mente de podemos hacer lo que nos dé la gana y no pasa nada en el país. Y eso es gravísimo en cualquier nación. Entonces, el presidente Uribe hacía énfasis y me dijo a mí personalmente, sé que el Centro Democrático falló muchísimo en el tema de cultura y lo tuvimos de lado, pero lo que estamos necesitando cuando hablamos de la palabra refrescar me dijo, Julio, usted que ha estado en el sector y que sabe muy bien el tema político, abandérese del tema cultural. ¿Cómo nos puedes ayudar a que el Centro Democrático sea mejor? ¿Sí? No quedarnos patinando en lo que pudo haber sido, porque los actores del mundo del entretenimiento terminan siendo seducidos por Gustavo Petro, incluido yo en su candidatura a la alcaldía de Bogotá, que entre otras cosas cabe resaltar que gran parte de mi idea de hacer un plan mecenas para ayudar al sector entretenimiento, de hacer el contador de la música, de la ejecución privada y pública de
de la música, derechos de autor, del recaudo como tal, proviene de lo que yo le escuché a un Gustavo Petro, que además terminó siendo representante de la Cámara y senador, haciendo una oposición maravillosa. Una persona que, como cualquier estafador, sabe decirte exactamente lo que es correcto y lo que quieres escuchar, pero que fue evidenciando en su carrera política que hacía parte era de un plan postmarxista, llevando a la nación hacia un comunismo, y eso decepcionó a muchos, incluido al presente, que en un momento apoyé al presidente Uribe en sus 2 primeros mandatos, que tuve una crítica muy puntual con él de no me parecía cambiar la constitución política del 91 para que una persona continúe en el poder tanto tiempo, que es lo que le criticamos actualmente también a Gustavo Petro con su proposición de una Asamblea Nacional Constituyente, y puntualmente es decirle a la gente, las cosas no son perfectas y se cometen errores. En el caso mío, yo no he sido funcionario público nunca, yo estaba en el sector de entretenimiento. Muchos no saben, por ejemplo, que yo fui soldado de la República en 1993, yo presté mi servicio militar en el batallón Pichincha, fui escolta de mi coronel Morales, que me enseñó muchísimo de todo el tema, no solo militar, sino del tema político que estaba sucediendo en ese momento, para que sobre todo los pelados y la gente de nuestra edad recuerda que era una época donde los 2 cárteles, el de Medellín y el de Cali, se estaban enfrentando con bombas, se estaban estallando, mucha gente murió en ese lapso, había una conmoción interior terrible. Eso fue bajo el mandato del presidente Gaviria, y a mí me tocó pues una labor cívico-militar por un lado en los sectores de los que hablaba anteriormente, como Agua Blanca, como Siloé, como el mismo Nápoles, adentro hacia Polvorines, y eso me permitió empezar a tener un bagaje distinto y una visión diferente. Entonces muchas personas obviamente te catalogan como, sí, el cantante, el loquito, el que ha vivido en el mundo del entretenimiento, del cine, etcétera. Pero yo, con el pasar del tiempo, tuve la oportunidad de hablar con todos los líderes principales políticos de la historia de nuestro país, y eso me ha permitido pues tener una visión del país y conocer el país en territorio como tal. Julio, me parece muy importante que digas, y más viniendo de Uribe, que se diga, se han cometido muchos errores, y eso me parece más que perdedor, ganador, porque yo creo que la razón por la que la izquierda, por así decirlo, o simplemente Petro subió al poder, es por eso, es por los errores que se cometió, o que se han cometido. Para mí, yo lo tengo que decir porque mencionaste el ejército, a mí me dolió mucho, o no me dolió mucho, lo estoy diciendo mal. Me parece que al ejército se le tiene que reconocer más, y más que el ejército es una de las banderas de la derecha. De acuerdo, el ejército, yo estuve en el gobierno Santos cuando se dio la gran traición a Uribe, el caballo de Troya. Se arrancó con un proyecto para ayudar a las víctimas. Trabajé 15 años con una agencia de publicidad muy grande en Colombia, y vendí campañas trabajando como Vive Colombia, el país que llevas en el corazón. Se estaba tratando de abrir el espacio turístico, se trabajó con Viceministerio de Cultura y Turismo, hice la campaña Viajar por Colombia es todo un sentimiento que llevamos. Entonces venía el país como en esa onda de aumentar su cultura, de que los colombianos nos quisiéramos más, de que ese clasismo que existe y ese racismo que es cierto fuera difuminándose a través de la cultura. Tuviste como los que estábamos en el sector rock, yo me enriquecí muchísimo de los folcloreros. Tengo un gran amigo que es Balanta, que es el baterimba, que me enseñó muchísimo del tema de la marimba, de todas esas raíces, y todos veníamos en una sensación cultural y en un crecimiento pequeño. Pero mira lo que hicieron con el ejército. En medio de las disputas territoriales, del mismo paramilitarismo, se creó lo que ahorita se llama la JEP, la Justicia Especial para la Paz, que no es otra cosa de brindarle al sector subversivo unas exenciones en sus responsabilidades y castigar al ejército y a la policía, cuando verdaderamente al soldado, al oficial, al suboficial, se le debe juzgar con la justicia militar. La justicia penal militar tiene una razón de ser, y que no es otra que el ejército y la policía debe obedecerle al ejecutivo, pero el ejecutivo está en una transición de 4 años donde le ordena las distintas operaciones según el plan que haya en este conflicto armado que tenemos de ya más de 50 años, y el responsable directo termina siendo el que ejecuta la orden. Entonces la justicia penal militar permite evaluar hasta qué grado hay una responsabilidad cuando se cometen errores, porque pues es absurdo pensar que no se van a cometer errores en una batalla, ¿de acuerdo? Entonces la gente, obviamente, sobre todo la izquierda, empezó a tomar
el tema de los 6.400 falsos positivos, que es lamentable pues que los falsos positivos es algo que siempre ocurre en todas las batallas. Es una falla por parte de quien las esté ejecutando, porque obviamente lejos de ser una trampa es una mezquindad, pero utilizaron esto como una bandera política reiterativamente el daño que sufrieron las familias, y que actualmente la misma JEP dice que fue el general Huertas, que en este momento es la ñaña de Petro. Entonces todo empieza en la historia de volverse, pero amallarse a una sola esquina es injusto. Y yo tuve la oportunidad de estar en el territorio en Montes de María, en la restitución de tierras. Fui al Valle de la Chinita a hablar con toda esa generación que ya no tuvo ni papás ni abuelo, porque masacraron a la gente en el Valle en el barrio La Chinita. Estuve en San José del Guaviare, viendo cómo se empieza a deteriorar cuando no hay control y seguridad pública, empieza a aumentar el AMPA por un lado en las ciudades y por otro lado desde luego el narcotráfico. Y los empresarios que empiezan a ser seducidos por el narcotráfico al ver que su producción baja cuando tienen un aumento de impuestos, entonces empiezan a filtrar platas del narcotráfico tanto en la política como en el empresariado, y eso empieza a generar un deterioro social gravísimo que es el que estamos viviendo en la actualidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, yo lo decía más como nosotros lastimosamente no tenemos el respeto que le deberíamos tener al ejército tampoco, ¿no? Y me parece que eso es fundamental, el entender que hay tanta gente allá. Mira, mi padre es militar, mi padre tuvo una oportunidad en esta vida, él creció en una familia muy numerosa y lastimosamente el abuelo mío que nunca conocí sufrió una trombosis y no pudo trabajar y sustentarlos correctamente, y eso generó muchas imposibilidades y penurias a mis tíos, a mis tías, desde luego a mi padre, y ellos tuvieron que hacerse a su camino solos porque no tenían quien los amparara, pasaron hambre, pasaron muchas dificultades. Gracias al gobierno de Rojas Pinilla, que dio un decreto donde si tú prestabas servicio militar tenías la opción de estudiar tu educación superior, y mi padre, muy laborioso, prestó el servicio militar en el MAC en Bogotá y después pasó a la Escuela Naval de Cadetes, donde ocupó el primer lugar de su promoción. Se llamaba la primera antigüedad. Hay un dato curiosísimo ahí, el almirante en ese momento era el almirante Pizarro, el papá de Pizarro del M-19, si no estoy mal abuelo pues de la Pizarro actual senadora. Le entregó a mi padre el arma de graduación, y eso le permitió a él entrar a la flota mercante gran colombiana y mejorar su vida, y por ende mejorar la vida de mi familia y darnos a nosotros, a mis hermanas y a mí una posibilidad de tener educación, de no pasar hambre, de mejorar nuestra forma de vivir. Entonces yo soy un convencido de que el Estado tiene que darle ese impulso a las personas, pero no hacer que las personas sean dependientes del Estado como lo quiere el posmarxismo, ¿sí? Y mucho menos de corromper a nuestra juventud haciéndoles creer que pueden vivir sabroso a costillas pues de un sector de la población que sí cumple las normas. Entonces la crítica que normalmente empieza a tener uno cuando se hace interesante en todo este tema electoral es que por un lado la izquierda me ataca diciendo que yo fui adepto a Petro, pero yo no he sido puntualmente adepto a ninguno, yo he sido adepto a las ideas correctas, a la verdad, a la meritocracia, pero la clase política es la que es la encargada de regularse a sí misma. Discúlpame, que eso te lo iba a decir ahorita que estabas diciendo que te gustó mucho Uribe, sin embargo también te gustaron las ideas que tenía Petro como alcalde, y te iba a decir eso, me doy cuenta que no eres un tipo que simplemente está... A mí me gustaron muchas cosas de Uribe y muchas cosas no me gustaron. Exacto, sí, y esa es la realidad, eso es lo que te quita del fanatismo, que es lo importante. Exactamente. Porque cuando uno se vuelve fanático, apague y vámonos. De acuerdo, porque tú tienes que criticar tanto a tus líderes de tu propio partido como a los demás para llegar a una verdad. Es por eso que creemos, por ejemplo, en la libertad de prensa. Normalmente el comunismo, ustedes vieron lo que sucedió, pues obvio en Cuba, y lo que sucede en Venezuela cuando cortas los canales privados y obligas a la gente a ver solo el canal institucional. Mira cómo RTBC ha venido lavándole la cara al gobierno, porque pues obviamente está pautado con la plata del contribuyente. Entonces utilizar la democracia y la plata del contribuyente para restarle libertad al mismo contribuyente es mezquino. Es mezquino, y eso es lo que no queremos, y por eso siempre estamos hablando de ni un solo voto para el petrocepedismo, porque esto, aunque viene muy lento en la conocida historia de la olla, donde los sapos se empiezan a calentar de a poquitos, porque si se calientan de una vez se saltan de la olla, a nosotros nos han venido calentando lentamente, ¿sí? Y percibir que es verdad y que es un engaño por parte de los partidos políticos es difícil.
Claro, gente con una retórica muy buena, o Total. sea, tal vez yo miro positivo las adicciones del presidente de la República, porque donde Petro fuera una persona disciplinada, estaríamos en serios aprietos, el proceso vendría siendo más rápido. La reversa que va a tener el próximo gobierno, esperamos nosotros como partido que sea Paloma Valencia, desde luego, que además la han visto ustedes defendiendo las ideas de la libertad en un Senado de la República infestado de gente que ha ganado las curules gratuitamente gracias a la traición de Santos, porque por un lado prometió que iba a haber paz, que se desmovilizaban las FARC, ahora dicen que son disidencias, o sea, no se acabó las FARC. Y aparte de eso, que los que fueran a participar políticamente, que habían sido subversivos, iban a tener que buscar el voto, y se les dieron curules automáticas. Y aparte de eso, terminaron manteniendo la hegemonía en los territorios donde no alcanza la fuerza pública, entonces se recluta y se fuerza a la población a una votación y se ejerce terrorismo electoral. Entonces, ¿cómo va a estar uno de acuerdo con eso, por Dios? ¿Cómo va a estar uno de acuerdo con que, por ejemplo, en el Valle del Cauca, tú sabías, por ejemplo, que el Valle del Cauca produce usualmente por estadística el 10% del Producto Interno Bruto del país y le regresa el 2.5%, y en el camino se pierde una gran cantidad en corrupción, y entonces el Valle del Cauca paulatinamente produce, pero el rendimiento del Valle del Cauca viene en una curva descendente. O sea, estamos como departamento cada día deteriorándonos más en infraestructura, en inversión, en seguridad, en la inversión social. Los políticos son los encargados de ayudar a que su población pueda surgir, pero en su libertad. Yo soy un creyente de las ideas de Adam Smith, de que el consumidor es el que regula con su deseo de consumir la oferta y la demanda, y el político no tiene por qué ir a intervenir, que porque es que no me gustó el de uno, entonces voy a ponerle una estampilla, que es que le voy a cuidar a la gente el azúcar, entonces le voy a poner una estampilla a Coca-Cola, que es que yo voy a... O sea, el Estado cuando empieza a intervenir en el mercado causa un caos impresionante, y además es parte del plan posmarxista, lo hacen a propósito, no lo están haciendo, ellos tienen muy bien medidas las consecuencias, ellos utilizan las ecuaciones de Keynes para mostrar infladas las cifras en esos 4 años para que el problema le llegue al siguiente. Y cuando se quedan sin dinero piden más reforma tributaria, y si el Senado se las frena, empiezan a emitir más, entonces genera más inflación, y hacen el populismo que ustedes vieron en diciembre en época electoral, se sube el salario mínimo, entonces el empresario por un lado tiene más impuestos y tiene una carga de nómina más alta, entonces o le toca cerrar o endeudarse con el banco más, o corromperse y empezar a lavar plata, o cerrar y quebrar. Entonces están ahogando a la clase media. Yo les digo, miren, la clase media es como el programa de televisión, la clase media como tal tiene playa alta, playa media y playa baja. Ellos desde luego, los que están en playa baja, tienen un pie puesto en la pobreza. El que está en playa media quiere ascender y depende de una empresa pyme. Entonces, si tú ahorcas al pyme, la clase media termina siendo solamente playa media, y el que ostenta pasar a ser rico, a progresar, a tener una empresa más grande, a abrir centrales en distintas partes del país, o por qué no en el exterior, ya entra a ser clase media y termina colgado del banco. Entonces la manera de regular eso es regulando al político, y eso solo se logra a través de Senado, y solamente se logra a través de la Cámara de Representantes, de las 2 cámaras. Entonces el vallecaucano promedio, que es de clase media y que todos provenimos de familias humildes, de familias campesinas, ¿sí? Cuando empieza ese discursito de la hegemonía, de hacer pelear al campesinado con el obrero, de hacer pelear al obrero con el empresario, de hacer pelear al empresario con la clase política, el que gobierna en el caos. Y eso es lo que está sucediendo en el gobierno de Gustavo Petro, que para mí, esto es mi opinión personal, no es otra cosa más que una toma guerrillera lenta, una toma guerrillera blanda, que ha venido ganando el territorio. Ustedes han visto como volvieron Buenos Aires, Cauca, aquí en Jamundí, aquí a la vuelta de Pance. Es sistemáticamente cilindro bomba cada 15 días, terrorismo electoral, ya se le dice a la población: donde no aparezcan las cédulas inscritas, donde no aparezcan los votos, te matamos a tu familia, o sea, amedrentamiento. Y han venido avanzando, el Cauca se lo fueron tomando de a poquito todo, bajo el calentamiento global.
el ecologismo, el feminismo de tercera ola, donde pusieron a pelear a la mujer con el hombre porque todos los hombres somos una porquería causante del patriarcado y de todos los males del mundo. De esta manera logran desvirtuar las familias. Entonces la hija ya no quiere al padre porque en el colegio y en la universidad le están diciendo que sus problemas emocionales y los retos que tiene en su vida son culpa de su papá. Desvirtúan al esposo de la esposa, rompen la familia. Le dicen a los niños que deben ser ateos, que no deben creer en Dios, que es el creador de todas las cosas, el que nos ha dado la posibilidad de estar en el campo del entendimiento, en el árbol del conocimiento, que siempre va a causar penuria y sufrimiento. Entonces utilizan a los jóvenes en su edad más vulnerable, en su edad rebelde, para torcerlos, para corromperlos y para volverlos idiotas útiles al servicio de unas causas mezquinas. Y eso es Satán para mí. Eso es la obra de Satán. Y yo creo, como católico apostólico, que tenemos que empezar a recuperar todos estos valores, porque cuando tú no tienes Dios y no tienes familia donde regresar, porque, sorpresa, sobre todo muchachos y mi gente, todos la vamos a cagar eventualmente. Y cuando tú no tienes oración en tu vida, cuando tú no tienes una familia donde regresar y donde afianzarte, estás a merced del Estado. Y eso es lo que quieren, que tú dependas de un subsidio, que dependas de ir a chuparle las medias a un político, que dependas de estar todo el tiempo haciendo cada vez más grande el Estado, mientras tu libertad y tu libre albedrío se va disminuyendo, porque competir es difícil, emprender es difícil, pagar una nómina es difícil. Entonces la única manera en la que uno como ciudadano puede ayudarle a su propia gente es estando en una Cámara de Representantes, tratando de que los impuestos cada vez sean más bajos. Por ejemplo, yo tenía una idea en el plan Mecenas, que es la parte de entretenimiento, de hacer el internet zona franca, y que el político, si tú estás ganando plata en TikTok, ¿por qué tiene que venir un político a quitarte la plata? Si la niña está haciendo OnlyFans y está haciendo su plata, porque viene un político a meterle la mano al bolsillo. Si tú estás haciendo una emisora en internet y ya estás pagando tu internet, tus aparatos, ya pagaste impuestos por todos lados, ¿qué más impuestos van a? ¿Por qué no te dejan ganar dinero? Porque la solución está en manos del político, y el político es el problema. Cuando el político se afianza y mete tanta burocracia, tiene que empezar a repartir plata. Entonces el que sí trabaja, el que sí tiene mérito, el que sí se levanta temprano, el que sí se esfuerza, el que trata de pagar sus cuotas en el banco, ese es el de castigar. Entonces, cuando la falta de meritocracia se convierte en la política de la nación, la gente productiva dice: yo para qué produzco si los demás van a vivir de mí. Y entonces aumenta la cantidad de gente dependiente del Estado, y no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Por eso yo estoy en el Centro Democrático. Con todos los errores que ha tenido en el pasado, yo estoy refrescando el Centro Democrático a nivel cultural, y estoy trayendo una idea muy plausible para el bien de todos los vallecaucanos, incluso los petristas arrepentidos, la gente que no la tiene clara. Para eso son todos estos espacios, y esta es la manera más linda de hacer paz: el debate en libertad, en un espacio que no sea censurado por absolutamente nada, y mucho menos por el gobierno. Julio, hay gente que dice que un artista no puede ser político o no puede ser representante a la Cámara. ¿Cuál es tu mensaje para esa gente? La hegemonía que busca el posmarxismo, hay un personaje que los invito a leer que se llama Gramsci. Cuando el marxismo como tal empezó a enfrentarse a la era moderna, se dieron cuenta que ya el discurso del proletariado y el campesinado ya no cala en una era moderna, donde ya la gente tiene más tecnología, donde ya hay un confort en las ciudades, donde la gente busca progresar, busca viajar y culturizarse. Entonces tuvieron que hacer un cambio, que es lo que se llama actualmente el posmarxismo. Eso lo instauró Gramsci, y Gramsci se dio cuenta que los influencers, los que influenciamos la cultura pop, sobre todo a la juventud, son los actores, los artistas, todo este grupo de entretenimiento que normalmente vive en la bohemia, que normalmente no se interesa por los temas políticos, porque tiene la posibilidad, hombre, de cuando hay bonanza económica, un actor puede tener unos sueldos muy buenos. Cuando él deja de trabajar, se vuelve vulnerable porque quiere seguir con ese mismo estándar de vida. Pero ser actor es complicadísimo, porque tú puedes estar en una novela un año y después pasan 2 años y no tienes trabajo. Entonces el actor tiene que dejar de ejercer su oficio como actor y enriquecerse como actor para ir a hacer cualquier otro oficio. ¿De acuerdo? Lo mismo le pasa a los músicos. Ser músico es complicado. Imagínate que en todos estos años tú sigues contando a los mismos 10. Shakira, la número 1 del mundo.
Juanes, maravilloso, gran empresario además, Carlos Vives. O sea, los músicos te siguen cabiendo en la palma de la mano. Cabas, Andrés Cepeda, Fonseca, Ilona de pronto, el mismo Julio Nava. Tanta gente que trabajó alrededor de la música y mira que permanecer en el tiempo es complicadísimo, entre otras cosas porque la plata de la cultura se la petaquean para repartirla en los barrios para coger votos. Entonces, ¿cómo logras que realmente un país adquiera un nivel cultural si los ministerios de cultura y turismo no están invirtiendo en cultura y en turismo, sino en proselitismo político? ¿De acuerdo? Entonces mira por dónde va el agua al molino. Claro, necesitamos que se callen los artistas, porque una palabra de un artista, mira la culpa que le están echando a Julián Román y a todos estos actores que hicieron el video de Vamos a vivir sabroso, tomando vino, tal cosa, yo sí quiero un cambio, etcétera, O sea, mira que ellos están defendiendo una idea plausible. Ellos están diciendo, aquí aparece un tipo que está diciendo que ahorita sí va a tomar en la cuenta el sector cultural. Pero cuando la cosa empezó a salir mal y se empezaron a dar cuenta que Petro no es otra cosa más que un reyesuelo comunista que pretende dominar a toda la nación al estilo de Maduro, porque ellos fueron formados en Cuba y todos van chuleando, mira que hasta la ropa, todos esos paralelos que hacen, la bandera de libertad o muerte, los discursos, todo eso viene aprendido en Cuba. La decepción que tiene el mundo del entretenimiento de tener que ahorita ser mendigante a un Estado que tenga que sacar plata de la JEP para que hagan una obra de teatro es tristísimo, pero ellos tienen que sobrevivir en un medio donde ya el entretenimiento se reduce porque no hay plata circulando. Es lógico entender que si el capitalismo está funcionando y la gente tiene plata para gastar, hay más teatro, hay películas, hay más novelas, hay inversión en el entretenimiento, pero si todo depende del Estado, entonces solamente toca Doctor Crápula, ¿me entiendes? Es peligrosísimo. Sí, no más Doctor Crápula. Claro que también te voy a decir una cosa. Julián Román no solamente lo hacía por su profesión, obviamente hizo muchas cosas por su profesión y es un gran actor, pero él salía mostrando todo lo de las víctimas todos los días y de un momento a otro esas víctimas desaparecieron. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo con su posición política. A lo que me refiero es que, como tu pregunta radica en el hecho de por qué siempre le dicen a los músicos o a los actores, usted no debe opinar, cállese. Entonces yo siempre digo, cada cual decide de quién quiere ser esclavo. En un mundo libre, si tú tienes una disquera, ¿qué te dice la disquera? Yo puedo decir lo que yo quiera porque yo no trabajo para ningún canal, yo no tengo disquera, yo soy dueño de mí hace mucho tiempo y me costó esa libertad salirme del contrato de la disquera que tenía. Eso fue una pesadilla de 15 años trabajando para pagar mi carta de libertad, para yo poder tener el uso de mi propio intelecto y de mi lengua, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú trabajas para un canal de televisión o tu vida depende de un sueldo de un canal de televisión o de una pauta privada o pública, o cuando tú estás en una disquera, en el momento en el que tú opinas políticamente, tu votación se reduce a la mitad. Imagínate lo que dicen, por ejemplo, el mismo lenguaje rock que han sido, pues, que hemos crecido juntos, como le pauta el Estado, ahorita se pone en mi contra. Entonces dicen cosas como, ya no me gusta su música, ya no voy a consumir su música. Es más, han estado llamando a los bares donde yo toco a amenazarlos de vandalizarlos, insultan y utilizan una serie de... Entonces, por eso el músico, la disquera te va a decir, no señor, aquí por contrato usted se tiene que callar, y eso lo aprovecha la izquierda posmarxista perfectamente, porque entonces el influenciador se calla, opine a favor o en contra del líder, y eso es peligrosísimo. Entonces el motivo por el cual yo puedo opinar es porque yo soy un hombre libre, nací en una nación, en una república libre, yo estudié mi bachillerato, a mí no me quedaron duras las matemáticas. Yo presté mi servicio militar, no lo pagué, lo presté. Yo estuve con mi fusil G3 haciendo labores alfabetizadoras en Agua Blanca también. Canté en la orquesta de salsa. Estuve en los momentos de conmoción interior patrullando y defendiendo nuestra nación. Yo presté mi servicio militar. Yo sé lo que es la vida militar y el sacrificio que tienen que hacer los que se quedan en esa vida para ser tratados como unos perros, como dice el Gustavo Bolívar, que los policías son unos perros. Eso es indignante. Es indignante cómo manipulan todo, cómo han saqueado a la policía y la han reducido, cómo han reducido al ejército, cómo los han manietado. Aquí están matando a los policías y dan órdenes que nadie los recoja para dejarlos morir literalmente. Y después la prensa se calla
Y ahí sí los músicos se callan, y ahí sí los influencers se callan. ¿Le van a dar el poder a una guerrilla? Es mi pregunta. ¿Ustedes creen que van a tener libertad cuando una guerrilla nos está invadiendo las ciudades? Entonces es peligrosísimo lo que está sucediendo. Es más, yo les digo, el que se considera artista debe opinar políticamente en su nación. ¿O qué hizo John Lennon? ¿Qué hizo Bob Marley? ¿Se cayó? ¿Bob Marley se cayó? ¿John Lennon se cayó? Los actores que están protestando en Estados Unidos, en Hollywood, con una industria woke que está tratando de cambiarle el sexo a los niños desde temprana edad y sexualizándolos, más con una búsqueda pedófila, se están marcando un precedente y están diciendo, no me importa si Hollywood no me vuelve a dar trabajo, yo no voy a apoyar una cultura woke, porque están tratando de ir en contra de Dios y de la familia. Mejor dicho, estamos en un momento histórico donde tus valores es lo que prima. Yo nunca voy a dejar de cantar mi música, yo siempre compongo mi música, yo siempre he estado en mis obras de teatro, yo he estado en películas con Hollywood, he actuado en inglés con Bardem, con Penélope Cruz, y todo el mundo puede tener sus ideas, pero tú los ves a ellos opinando por sus ideas, y entonces ¿por qué la derecha no opina? ¿Porque les hacen bullying? ¿Porque nos amenazan de muerte? Porque a mí me amenazan de muerte todos los días. Amenazan a mi familia, es sistemático. Yo estudié en la Universidad del Valle un año y yo vi cómo en sociología y en psicología los entrenan hasta teatralmente. Insulte al policía, dígale que es bruto, que por eso no estudió, y cuando él reaccione se tira al piso y numeral nos están matando. ¡Ay, violento! Todo es programado, es mezquino, es la obra de Satán. O lo saben o lo ignoran, y las dos son peligrosísimas. Entonces nosotros no le estamos comiendo cuento ya su discursito del calentamiento global, de la falsa ecología que puedes apuntar a tu niño en el vientre, pero no a los toros, no a los gallos, porque los animalitos, y no había ninguno en el estallido social defendiendo todos los animales de granja que murieron aquí en el Valle del Cauca. No había un solo animalista cuando ponen un caballo bomba. ¿Por qué no salen a decirle a la guerrilla que es como feo poner una bomba en un caballo? Ahí sí no hay animalistas, son hipócritas y lo están haciendo a propósito, en favor de la guerrilla de este país que se quiere tomar el poder y quitarnos la libertad. Y por eso necesito que ustedes voten por una persona como yo, outsider. 111, Centro Democrático, van a encontrar Centro Democrático, Valle del Cauca, 111, 3 unos. Y yo voy a estar en la Cámara de Representantes con mi intelecto y con mi lengua libre, porque a mí nadie me paga por decir lo que yo quiero opinar, lo que yo razono. Y que si me puedo equivocar, sí señor. Y mi más grave equivocación fue haberle creído al estafador más grande que se llama Gustavo Petro. Perfecto, me encantó eso. Para cambiar un poquito el tono de la entrevista, sí me encantaría saber, solo por chismear, qué fue lo que pasó con Levi. ¿Por qué te empezó a coger como target del man? ¿Por qué se interesó en tirarte a ti? Yo sé muchas cosas de Levi. Cuando él empezó a atacarme, la gente me empezó a decir muchas cosas de su familia, de su comportamiento y sus adicciones. Yo tengo un nivel formativo diferente al de Levi. Afortunadamente yo he tenido hogar, he tenido muy buenos profesores, yo estaba en el mundo de la cultura. La forma de atacar al librepensador que te está haciendo mella con sus opiniones en las redes sociales es que te encargan una bodega que sistemáticamente, como te dije, los educan y los adoctrinan para que hagan estas cosas. O sea, ellos literalmente les dicen, si es mujer y es actriz, dígale que está fea, que está gorda y que no pegó sin una novela y que no sirve para nada y que tiene el pelo feo y todo esto, y eso causa un efecto psicológico en las personas y los amedrenta para que dejen de opinar. En el caso mío, habiendo sido yo, por eso yo los molesto y les digo Julio Nava Rockstar. Yo empecé a hacer imaginativamente los villancicos en contra de Petro. Pero mira cómo beben en la casa de Nariño, pero mira cómo beben por ver a Petro activo. Entonces, obviamente RTBC tiene que neutralizarme y mandan a Levi Rincón. Que lo único que sabe es ser vulgar, ¿me entiendes? Entonces, lejos de hacerme un daño, yo dije, estos manes me la pusieron servida en bandeja porque me van a viralizar, ¿me entendés? Entonces, como el ataque sistemático de ellos es decir que yo soy bazuquero, cortes el pelo, porque además, pues como yo soy mestizo, tengo el pelo crespo, entonces cortes ese pelo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo les digo, ¿en serio ustedes que le dicen a la gente que son nadies y que son pobrecitos y que el mestizaje y que
que Francia Márquez sale a decir, a defender a nuestra gente, no sé qué, me van a atacar el pelo. Entonces la gente empezó a ponerse en favor mío, obviamente, porque es un absurdo. Después que porque que estás muy viejo, son los que van a defender a nuestros viejitos y que tenemos que las pensiones de nuestros ancianos, no, que, o sea, me van a empezar a atacar porque me empecé a envejecer, y además porque me empecé a envejecer súper cool en blanco y negro, ¿me entendés? Entonces, pero yo sé que yo los molesto diciéndole, claro, o sea, entonces yo les digo, llegué a los 50 años habiendo hecho todo lo que yo hice y todo lo que rumbié, y yo me rumbié mi plata porque yo andaba de giras con Juanes, yo toqué con Cerati, con Soda Stereo, yo estuve rumbeando con Hombre G, yo estuve con La Ley, estuve en estadio con Chayanne, o sea, estuve con Fito Páez en estadios, ¿me entiendes? Entonces eso genera una envidia y un resentimiento, y yo lo puedo entender perfectamente, pero el resentido máximo. Pero usted no tiene una foto con Margarita Rosa de Francisco, y Levi sí, que es la gran diferencia. ¿A uno qué le sirve estar con Cerati o con Juanes si uno tiene una foto con Margarita Rosa de Francisco? Por favor. Claro, pero entonces a lo que me refiero específicamente es, por ejemplo, a mí nunca se me cruzó la vida, yo nunca me he conocido con Shakira, por ejemplo, nunca me he conocido con Margarita Rosa de Francisco, ¿de acuerdo? Cada cual hace con su negocio lo que quiere, ¿sí? Margarita para mí es evidente, pues, que está viviendo del comunismo de los pobres, ¿me entendés? O sea, ella es la típica zurda acomodada, ¿me entendés? O sea, ella vive del discurso y está tranquila en Miami viviendo como capitalista con la plata de la gente y de los contribuyentes, ¿de acuerdo? O sea, no trabajan, se mantienen pues leyendo, muy rico por ella, pues si lo logró, pues yo la felicito, fantástico poder vivir de esa manera. O sea, como dice Julio, nada, fantástico. Pero en general el resentimiento social que ellos empiezan a decir es, no, entonces ahorita digamos que el man es bazuquero y que está viviendo como un indigente debajo de los puentes, ¿sí? Entonces, mira todo lo bonito, pero entonces en diciembre sacan, ay, nuestro presi Gustavo Petro ayuda a nuestros indigentes y fue a darles comida, y entonces a mí utilizan como insulto que yo soy indigente. Entonces hay una contradicción muy, muy clara. Entonces la gente de nuestra edad, la gente que tiene cinco dedos de frente dice, hombre, no, pues, o sea, este man vive delicioso en Pance y ha vivido pues la vida de rockstar. Entonces yo les digo, miren, lo que pasa es que ustedes tienen envidia porque yo soy el Lenny Kravitz de Puente Palma. O sea, porque yo salí de la clase media, me fui a Bogotá a chupar piso y me volví un puto rockstar y les choca, porque ellos también querían ser eso y no pudieron. Si no es porque los está financiando el Estado, no tendrían ni programa de televisión, ¿me entiendes? Y además que imagínate para qué usan ese programa para andarle diciendo uno, hey, periquero, gonorrea, tal. O sea, pues parecen unos gallanes ahí sí del cartucho, ¿me entiendes? Entonces, obviamente, pues, sobre todo con mi gerente de campaña me dice, ay, vení, tocan en la casa, weón, para que vean la casa. Y yo, a mí no me gusta andar mostrando qué como, qué me tomo. Entonces me dice, vení, dale pica un ratico y tal. Claro, que su papá hipotecó la casa, entonces ya me metes con mi papá, que mi papá hipotecó la casa para hacerme la carrera a mí. Entonces, evidencian que hay un resentimiento. Muchachos, esto es muy duro. Yo estudié ingeniería electrónica en la Javeriana, yo estudié ingeniería multimedia en la San Buenaventura. Ahorita estoy a un semestre de graduarme de las dos ingenierías, ¿me entiendes? A mí no me dieron duro las matemáticas, yo participé en olimpiadas de matemáticas, yo fui tercero en las olimpiadas de matemáticas del suroccidente colombiano. Yo toco todos los instrumentos, yo soy productor musical, he sido actor, he trabajado durísimo, trabajé en publicidad. La plata hay que ganársela. Obviamente les están metiendo esa idea a Levi Rincón en la cabeza, que es que todos se merecen ser rockstars. Y no es así. O como diría AC/DC, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. Es un largo camino a la cima si quieres tocar rock and roll. Y ahora mira, durante todo este tiempo, hombre, que si yo rumbeo, yo el día que rumbeo delicioso, me la paso bacanísimo, soy soltero y la paso súper bien. Pero la vida no es una rumba, hay que hacer ejercicio porque si no el cuerpo se agota, el cerebro se te agota. Si te volviste adicto te metiste en un problema. Entonces, ¿qué le dije yo al man? Venga, vamos a hacernos una prueba de toxicología y métase 12 rounds conmigo a ver quién es el chirrete. Y se churreteó como una gallinita.
O sea, y ahí mismo hasta los propios de él, bueno, pero entonces puede ser que ahorita esté limpio, pero Levi se puede meter lo que él quiera, porque entonces ¿quién era el chirrete? ¿Me entiende? Porque son cobardes, además son cobardes, no le han ganado a nadie nunca, viven en ese resentimiento y por eso les cala muy bien esa pseudoideología postmarxista donde todos van a ser iguales y todos van a ganar como rockstar, ¿sí? Entonces ahí sí yo les digo, ¡llóralo, zurdo! ¡Llóralo! Julio, vamos a quedar por ese mismo lado. Claro, porque se nos sube el rating, se nos sube el rating. No, de por sí es algo que a mí me preocupa porque yo estoy ahí en mis 30s, en mi mitad de 30. Entonces como que yo tuve la opción de vivir dos Colombias diferentes, pero siento que la izquierda le lleva un camino muy recorrido a la derecha y la juventud casi toda es de izquierda, lastimosamente hablando. ¿Cómo podemos hacer o qué se ha planteado el Centro Democrático? Ellos creen eso. Pero es que yo lo veo mucho. A mí me dicen Paracó todos los días. A mí ya me culparon hasta de los falsos positivos, o sea, terminé siendo yo, para algunos, imagínate lo mezquino de la vaina, para algunos de la derecha que ya empezaron a ver que empiezo a tener una intención de voto muy interesante, empezaron a atacarme, a decirme que yo soy un infiltrado de la guerrilla en la derecha. Y los de izquierda me dicen que yo soy un paraco nazi culpable de los falsos positivos. Entonces yo le digo, ¿en serio a estos dos bandos extremistas les estoy diciendo? Yo lo único que he hecho es poesías y canciones y conciertos. O sea, terminé siendo yo en serio el culpable de todos los males del país. No sean mezquinos a lo bien. ¿Qué le digo yo a los pelados? Mira esto, cuando vos abrís un bar, tenés que tener el contador del agua para que el Estado pueda venir a decirte usted consumió tantos litros de agua, me debe tanta plata. ¿De acuerdo? Cuando vas a montar un bar, tú tienes que poner un contador de la electricidad para saber cuántos kilovatios has consumido. Porque si no, ¿cómo hago yo para cobrarte la luz? ¿Cómo sé si dejaste prendido el bombillo y te gastaste un poco de energía? ¿Cómo hago para cobrar? Además, tienes que tener un contador y un software de contabilidad que diga, yo ingresé tanta plata y esto es lo que le corresponde al fisco. Estos son mis impuestos, por obligación. Pero vos podés poner la música de Julio Nava y nadie sabe a qué horas me pusiste ni cuántas veces. Entonces, entidades privadas a las que se les ha dado la potestad de ir a los sitios públicos, de decir a las casetas que usted tiene 4 mesas y usted está poniendo música, entonces usted me debe al ojímetro 1 millón de pesos. Démelos porque si no, no lo dejo funcionar. Entonces los bares tienen que pagarle una plata a una gente que no está teniendo un contador de la música que están poniendo. Entonces se reparten la plata entre ellos como les da la gana. Entonces cuando el músico, el creador del contenido va a reclamar, no hay un recibo y te contestan además groseramente como usted no está sonando. Y se burlan en tu cara además, que eso es lo que me resulta más molesto. ¿Sí? Entonces una de las propuestas es por obligación. Primero, el artista se mete a Hacienda con su archivo .waf, porque todavía piden CDs. Imagínate esto, estamos en el 2025 y todavía piden CDs. No, tú te metes con tu WAF, lo registras y el sistema te marca la canción. Y tú entras como a tu cuenta de email, que va a ser una cuenta donde te va a mostrar a qué horas, en qué parte sonó tu canción y cuánta plata devengaste. En internet son 50 centavos de euro cada vez que alguien pone tu canción. O sea que al final de mes, en toda, si es el caso del territorio colombiano, vos vas a saber, he recaudado 1 millón, 2 millones, 5 millones, o se pegó la canción y todo el mundo se pegó de la canción. Le pegué al perro y me hice 30, 50 millones de pesos. ¿Por qué tiene que venir el político a decir, ay, pero venga para acá que yo se la administro? ¿Sí? No, señor. Ahora, si usted decide, por ejemplo, ser parte como asociado de Saico, o de Asimpro, o de ASCAP en Estados Unidos, o de la SACEM en París, en Francia, es asunto tuyo. Tú le vas a reclamar a ellos, pero estas entidades tienen que ir a Hacienda, entrar al sistema y decir, sí, a este personaje, a Julio Nava, se le debe tanta plata, porque aquí la caja que cuenta la música no es otra cosa. Imagínense, este es el contador de la música y por obligación yo lo pongo en mi bar.
esta caja, pues, para no entrar en temas pues técnicos ni electrónicos ni de software, esta caja va a tomar un registro cada 3 minutos de lo que está sonando en el parlante. Y entonces el software identifica, esta es Tula Malabarista de Julio Nava. Y la ubicación satelital de este sitio dice que el NID de este establecimiento es tal. O sea que a las 11 de la noche pusieron Tula Malabarista de Julio Nava y esto se va a la base de datos de Hacienda. Entonces entra así, aquí hay un personaje de Julio Nava con tal cédula, a este se le asignan 50 centavos de euro si esa fuera la tarifa. Entonces, ¿no les parece una solución hermosa? Que además ya existen empresas que pueden licitar para prestar el servicio. Entonces tú lo que tienes que hacer cuando abras tu bar es, la empresa Anil Software me va a prestar la caja, y tú conectas al internet la caja a tu base de datos y simplemente por obligación, a tal hora empecé a funcionar, la pones a funcionar, a tal hora cierro, y ella todo el tiempo va a estar mandando el registro. De esa manera los bares saben qué música estás poniendo, a qué hora la estás poniendo, y van a tener el gusto, porque los que hemos tenido establecimientos públicos sabemos que es más bacano que, por ejemplo, si tú fueras músico y te pegaste, te llegue tu plata. Eso es una solución hermosa de Cámara de Representantes. Entonces, todos los que están diciendo que son progres, muéstrenme algunos de sus líderes del Cepeda, a ver si alguno les va a hacer ganar plata en internet o les va a regular la música para que sí les llegue la plata. Entonces es fácil volverse de izquierda cuando nadie te está parando bolas. Por eso les estoy diciendo, el Centro Democrático estamos refrescando todo esto, porque yo sé que han hecho un trabajo durísimo para desprestigiar el partido, y personas como yo tenemos la certeza de que las cosas se construyen, no se llora sobre la leche derramada. Y eso es lo que vamos a lograr. Por eso yo voy a ser representante de la Cámara, y esto es uno de y además ya tengo listo el mamotreto, o sea, como mi ley. O sea, ¿y qué vas a hacer? Voy a hacer esto. No es que cuando yo llegue allá vamos a mirar a ver qué hacemos. Yo lo tengo listo. Vamos a mirar qué hacemos bien. ¿Cuál es tu opinión de Gustavo Petro? No, para mí él es un corruptor de los corazones de los colombianos. Gustavo Petro es, yo siempre pongo el ejemplo de Pinocho, de la historia de Pinocho que todo el mundo conoce. Pinocho, el niño de madera que su abuelito quiere que vaya al colegio. Sí, el problema de Pinocho no es que, lo gracioso de Pinocho no es que se le crezca la nariz, es que Pinocho es irreverente. Él quiere ser un niño de verdad, pero Gepetto, su abuelito, sabe que para que sea un niño de verdad él tiene que educarse, y lo manda al colegio. Petro es el que está sentado en la puerta del colegio cogiendo a los niñitos y corrompiéndolos y diciéndoles que ellos van a vivir a punta de chocolates, que no necesitan estudiar, fumen vareta, venga para acá. Los quiere bien idiotas, los quiere estúpidos, los quiere mal alimentados y los quiere drogadictos para poderlos manipular. Pero lo lindo de Pinocho no es que se lo hayan llevado para la Feria 24, sino que se empieza a dar cuenta con su irreverencia y con su espíritu rebelde que los demás niños se están volviendo burros, que se empiezan a volver gordos y estúpidos, y que se empiezan a hastiar de todo eso, y él empieza a sentir que extraña a su abuelito, extraña a su familia, y eso es lo que lo saca de ahí. Por eso yo sé que muchos dicen, no, que en la política hay que ser objetivo. No, yo detesto al tipo. Por eso, porque es un corruptor de menores, son reclutadores de niños, son degenerados, son obscenos, han robado billones y siempre tienen un discurso amañador para la gente más vulnerable, viven de la pobreza del ser humano y la abonan y quieren más pobres. Y utilizan todo un sistema democrático para abonar más pobres, para ellos ser reyes y que sus familias estén en París con Louis Vuitton, andando en los aviones presidenciales, llevando riqueza, oro y el dinero de los contribuyentes, de los colombianos, malvendiendo el país con los que se aprovechan de nuestra nobleza. Eso es Gustavo Petro, es un corruptor del corazón de los colombianos. ¿Qué crees que le pasaría a Colombia si gana Cepeda? Se da la siguiente etapa. Si el petrocepedismo triunfa, se llega a la tercera etapa del posmarxismo. Y Cepeda no es irresponsable como Petro. Cepeda es muy frío y organizado. Y como ustedes han notado, Cepeda no quiere debates, el calladito se ve más bonito. Él va ahí con su imagen haciéndose parece como un seminarista, así como haciéndose el huevón. Donde Cepeda pise la presidencia de la República, perdemos Colombia a la guerrilla. Perdemos nuestra libertad, perdemos nuestra juventud y perdemos nuestras pensiones y nuestra vejez. Se llega el comunismo a Colombia. Y sí, señores,
Si a ustedes les pareció que Venezuela estaba jodida, con un Cepeda, Colombia se viene al traste en menos de un año. Sí, porque Colombia no tiene tanto dinero como tenía Venezuela, o sea, nosotros no aguantamos, pero es que es nada. Julio, hay una cosa de las que a mí más me asusta en estos momentos, y lo dijiste muy al comienzo, entonces yo en estos momentos de todas estas campañas y de todo lo que está pasando, me siento muy negativo porque no solamente es salir a votar, sino que hay varios millones de personas que van a tener que votar con un fusil ahí. Amedrentados. Sí, ustedes en el Centro Democrático han hablado de estos números, de cuánto el ELN y las FARC pueden poner en votos y cómo contrarrestar todo esto. Mira, el partido como tal está ahorita en una situación bien particular, ¿no? Obviamente le explico a la gente qué significa la doble militancia. Por ejemplo, yo pertenezco como militante del Centro Democrático a este partido y por ende, dadas las circunstancias, ahorita nuestra candidata presidencial es Paloma Valencia. Pero como hay una consulta, ella no puede hacer todavía comercial diciendo Paloma presidente. Sin embargo, pasó del 3% a un 15% en la intención de voto. ¿De acuerdo? El fenómeno del doctor Abelardo de la Espriella, sí, que siempre he manifestado, tengo una muy buena vibra con Abelardo, creo que ha logrado el fervor de la gente, etcétera, está muy bien, pero imagínate que mucha gente del Centro Democrático está con ese mismo fervor, con la confusión de querer ser militante del Centro Democrático, pero hacerle campaña a Abelardo, ¿de acuerdo? Entonces lo que yo siempre les he dicho, como vamos a apagar el mismo incendio, y ese incendio se llama petrocepedismo, no nos debemos pisar la manguera, pero el Centro Democrático tiene que fortalecer a Paloma Valencia, que entre otras cosas es una mujer excepcional, y puedo decirte que la he conocido personalmente, o sea, he podido charlar con ella más de una horita, verla cómo razona, verla en el Senado de la República, pues eso me pareció genial, como enfrentó a Cepeda y le dijo, no me vaya a mandar a matar, y anda con su niñita, diciéndole a la gente, no es momento de tibieza, no es momento de cobardía, porque la guerrilla y la izquierda está contando con que ustedes se queden encerrados, con que se queden con la boca callada para ellos seguir ganando espacio. No es momento de cobardía. Imagínate que obviamente siendo Petro el que controla el Estado en este momento, para que a nosotros nos presten seguridad a los candidatos, olvídenlo prácticamente. Nos han contestado, haga su campaña como pueda. Ellos van como reyesuelos haciendo su campaña en todo el territorio, pero nosotros tenemos que salir con miedo. Y yo tomé una decisión, yo hablé acá en mi casa y yo les dije, yo no sé qué pueda pasar, porque además sacó un decreto diciendo que no podemos portar armas. Así tengas permiso no puedes portar el arma. ¿Sí? Nos quieren desarmados, callados, cobardes y tibios, para ellos reinar en medio del caos. Sí. Yo voy a hacer mi campaña, voy a arrancar en el Renault 4 de mi abuelita, ya no puede manejar y me regaló su Renault 4, el Renault 4 Master, el carro del colombiano. Entonces decidí que voy a tratar de estar en todos los municipios posibles haciéndome una correría con el Renault 4, le voy a pintar el 111 como el Max 5 y me voy a ir a todos los municipios que me sea posible, a las plazas con mi guitarra, a hablar de lo que te estoy hablando en este momento, tratando de hacerlo un poco más fácil para la gente que de pronto no comprende tanto de la cosa política, pero yo no me voy a dejar amedrentar personalmente. Yo voy a ir a la Cámara de Representantes y voy a ganar con el voto de los vallecaucanos, y le voy a demostrar a los pelados que esa ideología no es otra cosa más que una verborrea. Y eso lo voy a hacer de municipio en municipio, así me amenacen, así me salgan los petrocepedistas pues a decir cuánta cosa, así me violenten, porque me han llegado a violentar también, y se han dado cuenta que si bien yo he sido un músico, yo también he sido soldado de la República y yo me sé defender. Pero después no vayan a estar sacando carteles de "Mira, se están matando", porque tiran la piedra y esconden la mano. Tú. Así que ya saben, voy a estar en todos los municipios del Valle del Cauca porque queremos un valle fantástico. Necesito que voten Julio Nava, Centro Democrático, 111, es facilito, son tres números, 111.
Julio Nava, Cámara de Representantes por el Centro Democrático, cada día más unido, cada día más refrescado. Y los voy a hacer ganar dinero a todo el sector de cultura. Aquí te repostearemos en las historias. Muchas gracias, mi hermano. Ok, aquí te repostearemos en las historias. Y te dejo ir, Julio. Muchas gracias por estar acá con nosotros. A la gente, gracias por estar acá. No se olviden en seguirnos, pasar el episodio, en darle like, en suscribirse. Y 111, la gente del Valle. Julio, ya para cerrar, te voy a decir el nombre de un político y tú me respondes con una sola palabra. Psicológicamente siempre me hace decir la cruda verdad. ¿Preparado? Bueno, dame, vamos a jugar. Un político y una palabra, empieza ya. Petro. Corruptor. Fajardo. Definidor. Cepeda. Muerte. Uribe, presidente. Brillante. Paloma. Varón. Cabal. Capaz. Paola Holguín. Consistente. Vicky. Pusilánime. Bolívar. Asqueroso. Y Abelardo. Genial. Ok. Y por último, Julio Nava. ¡Fantástico! 1-1-1. ¡Eh! ¡Llóralo, zurdo! llóralo. Julio, un mensaje dos mensajes. Primero, un mensaje para toda la gente de izquierda que nos manda a leer constantemente y un mensaje para toda la gente que quiere un país mejor. Yo pienso que cuando mandan a leer eso es soberbia, ¿no? Eso es soberbia, pensar, subestimar que los demás no leen porque ellos han leído. Recuerden una cosa, que el que atesora mucho conocimiento y no lo utiliza para el bien o no lo utiliza para nada es igual de avaro que aquel que acumula dinero y no se compra unos zapatos para sí mismo. Para mí la izquierda es soberbia y avara con el conocimiento, o en su defecto mezquina. Porque creerse que los únicos que han leído en la vida son ellos, eso es una soberbia, pues. Demuestran soberbia, resentimiento y egoísmo a la hora de compartir esos conocimientos. Realmente yo he conocido mucha gente de izquierda que sabe las cosas correctas y manipula dentro de ese conocimiento y esos estudios que se jactan tener a la población más vulnerable. Y eso es ser cruel, mezquino y satánico por demás. Entonces no crea que es que la derecha no lee, eso es soberbia. Y un mensaje para toda la gente que quiere una mejor Colombia. Yo amo a mi país, yo amo mi Valle del Cauca, yo amo a Cali. He tenido la posibilidad de ser libre en mi país y de haber hecho lo que se me ha antojado. He tenido aciertos, desaciertos y yo le deseo a Colombia esa libertad, ¿no? Sobre todo a los pelados, a los que están empezando, que no desaprovechen su juventud en los ideales de otros, que construyan su propio destino, y para hacerlo hay que culturizarse, y la cultura es algo que permanece en una búsqueda hasta el día que dejas de respirar. ¿Sí? Yo soy un creyente de Dios, yo creo que todas las cosas han sido creadas por Él y me inspira a entender su creación. Lo he hecho a través de la música, a través de las matemáticas y desde luego de la empatía por la gente, de los que de pronto ven que están angustiados, que están en un momento de pesadumbre, que no creen que han tenido las oportunidades. Saber que nosotros como nación tenemos que ser empáticos y que tenemos que ayudarnos entre todos y sobre todo a repudiar a aquellos que nos están tratando de dividir y hacernos pelear entre nosotros. ¿Sí? Colombia tiene que sanar su corazón. Y el liderazgo tiene que ir encaminado al servicio. Para poder servir hay que servir, hay que tener mérito y ser capaz de poder servirle a los demás. Y para poder hay que tener poder, pero el poder no debe ser una cuestión que te endiose, sino que tiene que ser para permitir que la gente tenga acceso a las posibilidades, como en algún momento la tuvo mi papá gracias al general Rojas Pinilla. Tener el escenario propicio para que las personas en su libertad y en sus deseos y en sus sueños, en su imaginación, puedan jugar en ese campo. No estarles diciendo usted tiene que hacer esto, usted le reza esto, usted hace negocios con esto, usted aquí no puede, usted tiene que tener tantos hijos, los hijos son del Estado. Esas cosas no tienen sentido. Yo soy un capitalista. Soy un creyente de que Colombia tiene que ir a un camino de capitalismo y de meritocracia. Con una ayuda, desde luego, como te digo, de poner el campo necesario para que las familias puedan progresar.
no para estarles dando, como popularmente se dice en ese dicho gastado, de enseñarles a pescar y no estarles dando pescado y no hacerlos dependientes del Estado. Hay que poner la información en internet para que los pelados puedan aprender a aprender. No solo poner contenidos porque sí, sino enseñarles a que duden de la información, a que duden de lo que está en la inteligencia artificial, a que tengan criterio, a que aprendan a leer, a que sepan las matemáticas básicas para que puedan tener una economía, para que el día que les llegue la riqueza no la despilfarren. Enseñarles a los pelados a que aprendan por sí solos, a que se defiendan por sí solos, a que tengan criterio. Y esa es la única salida que tiene el futuro de nuestro país. Y desde luego algo muy importante que no hemos mencionado, que nuestros abuelos, nuestros papás que ya están empezando a ser viejitos, merecen nuestro respeto, merecen nuestra protección, y es parte de una de las propuestas que tengo, y merecen una segunda oportunidad para ser útiles para la sociedad. ¿Quién dijo que tú te jubilas y entonces ya no puedes aportarle a tu sociedad? En Estados Unidos hay, en Europa también, todas estas personas que tienen una sabiduría en sus experiencias son los que reciben, por ejemplo, las consultorías en las empresas y enseñan con su experiencia los errores que se pueden cometer basados en los que ellos mismos han cometido. O la gente que trabaja en los museos, por ejemplo, hay gente que vivió la Segunda Guerra Mundial, que mejor que ellos, que puedan estar en contacto con la población y no marginados pues en un ancianato deprimiéndose esperando el día de la muerte. Somos humanos, somos personas, somos individuos con un espíritu. Total. Y tenemos que recuperar esa empatía y el corazón del colombiano a través del deporte. Miren cómo nos unió toda esa generación de Higuita, del Pijo de Valderrama, cómo nos ayudó a mantenernos unidos en momentos donde estamos en un enfrentamiento entre guerrilla y Estado supremamente difícil, donde empezó el narcotráfico a permear las vidas de los empresarios y de la política. Sí, la cultura, el deporte es lo único que nos ha mantenido a flote y es lo que normalmente siempre más se margina. Así que izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, no señor. Esto es un asunto de ideas, es un asunto de mérito. Es un asunto de qué es lo que le es conveniente a la población. Total. Para servir, servir, y para poder, el poder. Julio Nava, 111, Cámara de Representantes, por el glorioso y refrescado Centro Democrático. Gracias al presidente Uribe por todo lo que ha hecho por nuestra nación y lo sigue haciendo. Y Paloma Valencia, eres fantástica. Estamos orgullosos de ti, que nos representes a la presidencia de la República, y vamos a hacer todo lo posible porque tu candidatura llegue a la gloria. Bendiciones para todos. A todos, muchísimas gracias, Julio. Aquí, ya sabes, cuentas con nosotros. Aquí mostraremos ese 111. Gracias por esa sabiduría, gracias por la música que le has dado a Colombia, gracias por la malabarista. Muchas gracias por todas las cosas buenas. Te la sabes muy bien, tirar la piedra y esconder la mano. Gracias por esta hora, de verdad que muy bacano conocer una faceta diferente. Tienes acá un fanático, tienes acá un man que te va a acompañar y tienes un grupo de gente que te va a apoyar en tu nueva faceta. Muchas gracias, mi hermano. Gracias a todos los de Sigue Sienta Podcast 111. Ahí lo vamos. Muchas gracias, recíbame en todo el Valle del Cauca, por favor. Eso. Nos vemos pronto. Gracias. Chao. Chao.